pancreatitis es más frecuente en mayores de 60 años. Entonces, esto generalmente sucede en ancianos y en mujeres. La presentación más frecuente se caracteriza por presencia de fiebre, dolor, dolor por ser epigástrico o en cuadrante superior derecho, y también ictericia, lo que se conoce como triada de Charcot, y la presentan 2/3 de los pacientes con colangitis. A esta triada se le puede asociar el estado de choque y la alteración del estado mental, lo que se conoce como pentada de Reynolds. Esta pentada de Reynolds puede presentarse con frecuencia en ancianos, aunque generalmente su presentación es atípica, no es que se presente en la mayoría de los pacientes, pero sí se ha descrito esta pentada. Para el diagnóstico, tenemos la leucocitosis, ¿no? La hiperbilirubinemia y la elevación de la fosfatasa alcalina y también de las transaminasas. Eso suele ser lo más frecuente. La ecografía es útil. Documenta la presencia de cálculos biliares, nos muestra los conductos dilatados y, dependiendo, puede mostrarnos también el probable sitio de la obstrucción. Tanto la tomografía como la resonancia nos ayudarán a ver estructuras adyacentes, si existen masas pancreáticas o periampulares, y también la dilatación ductal. Sin embargo, las imágenes abdominales casi nunca esclarecen la causa exacta de la colangitis, y por lo general el diagnóstico inicial se realiza clínicamente, que hemos mencionado en nuestra triada. El tratamiento inicial generalmente es antibióticos endovenosos de amplio espectro, que cubra gérmenes entéricos y anaerobios, más reanimación con líquidos, y también una descompresión biliar rápida. Para esa descompresión biliar rápida tenemos el RCP con esfínterotomía. Y aquí podemos ver unas imágenes de la internet en la cual, una vez canulado y vencido la obstrucción, cómo sale pus franca. Esa es la colangitis. También, si no se puede canular, tenemos la PTC. Por arriba alcanzamos y drenamos. También nos menciona que una ecografía endoscópica puede ayudarnos a alcanzar la vía biliar, y se puede realizar también una punción con guía ecográfica. O también podemos ingresar al quirófano y realizar un drenaje quirúrgico, una coledocotomía, y le colocamos una sonda en T. ¿Qué es lo importante de la colangitis? Lo que habíamos mencionado, pues que los pacientes pueden presentar un rápido deterioro y tal vez pueden requerir un control en la unidad de terapia intensiva y apoyo vasopresor. Para el texto, la tasa de mortalidad general es aproximadamente del 5%, pero en nuestro medio, en lo que me ha tocado a mí ver, la tasa de mortalidad es mucho más alta, justamente porque es en la descompresión biliar rápida donde muchos fallamos. Hasta programar un RCP o programar una cirugía, el paciente ya se descompensa, ingresa a cuidados intensivos y la mortalidad es mayor que el 5%, pero para el texto en Estados Unidos la mortalidad general es del 5%. Una vez que se realiza un drenaje como un RCP o un PTC, la colecistectomía electiva se realizará 6 semanas después de que haya mejorado el paciente. Ya casi finalizando, la pancreatitis por cálculos biliares es otra complicación. Esto ya lo hemos visto en la parte de pancreatitis. Los cálculos biliares del conducto biliar pueden provocar ataques de pancreatitis a través de una obstrucción transitoria persistente que comprometa el conducto pancreático. El tratamiento inicial, sabemos, es de soporte: internación para un descanso intestinal, la hidratación, el control del dolor. Y recordamos, los antibióticos no se indican de rutina, solamente si existiría una necrosis infectada del páncreas, ¿no? Si la pancreatitis remite, hay que programar una colecistectomía y siempre una colangiografía intraoperatoria para revisar que no queden cálculos residuales. Pero si permanecen cálculos obstructivos y la pancreatitis es grave, antes que una cirugía, un RCP puede vencer la obstrucción y puede ayudar a que remita la pancreatitis. No siempre es de regla, pero por lo menos la RCP puede ayudar a vencer la obstrucción. El ilio por cálculo biliar. Cuando hablamos del síndrome de Mirici, pues también tenemos que hablar de la formación de fístulas colecistoentéricas. Y es cuando se va a producir un cuadro obstructivo por un cálculo biliar,
cuando este cálculo biliar erosiona a través de la pared de la vesícula, perforando también generalmente el duodeno, a veces el estómago, y se forma una fístula coledocoentérica, colecistoentérica. Los cálculos suelen impactar, si es antes del píloro, puede impactar en el píloro o en el duodeno proximal. Si hace eso, va a evitar el vaciamiento gástrico, va a obstruir el estómago. A todo esto se conoce como síndrome de Bouberet. Pero va a haber otros que van a pasar, que van a lograr llegar más lejos y va a haber un punto en el cual se van a obstruir. Si el paciente tiene cirugías previas, la anastomosis como Yedes, Roux y demás, a ese nivel puede llegar a obstruirse. O en pacientes que no tienen cirugías, pues se obstruirán a nivel de la válvula ileocecal. Entonces, a ese nivel de la válvula ileocecal va a producir obstrucción intestinal. Tanto así que 1% de todas las obstrucciones intestinales son producidas por un cálculo biliar, por un hilo biliar. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que va a presentar el paciente? Pues síntomas de obstrucción, náuseas, distensión abdominal, dolor abdominal, vómitos. En el rayos X vamos a poder ver el patrón de gas obstructivo. Y si estamos hablando de cálculos de vesícula, son generalmente cálculos radiotransparentes, entonces muy rara vez se va a poder ver el cálculo. La tomografía es más sensible y es más específica para el hilio biliar. Nos permite ver la zona de transición, nos permite identificar los signos de obstrucción intestinal. Y el manejo generalmente requiere primero extracción del cálculo, como muestra esta imagen del texto, mediante una enterotomía, ya sea laparoscópica o abierta, en este caso es abierta, se realiza un corte en el intestino y se produce el parto biliar. Dependiendo si el intestino se encuentra necrosado, muy dañado, se hace una resección. Si no se encuentra dañado, se puede hacer una reparación primaria. Y si el origen ha sido esta fístula, pues posteriormente la idea es cerrar la fístula y en lo posible terminarlo con una colecistectomía. También existe la colangiopatitis. Esta colangiopatitis, también conocida como colangitis biógena recurrente, es más que todo una enfermedad de los países asiáticos del oriente. Afecta a ambos sexos por igual y ocurre entre la tercera y cuarta décadas de la vida. Está producida por contaminación bacteriana. Y esta contaminación bacteriana por presencia de parásitos biliares. Y habíamos mencionado ya los parásitos que se encuentran en la vía biliar. El Ascaris lumbricoides, que no es su hábitat, pero puede meterse en la vía biliar. El Clonorchis sinensis y el Ostritorchis vivarreni. Se manifiesta con dolor en el cuadrante superior derecho, en el epigastro, fiebre e ictericia. Pero tiene una característica: son recurrentes y sin intervención conducen a desnutrición y también a insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque van a producir cuadros de colangitis crónica. Entonces, en la ecografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar los cálculos que se encuentran en el árbol biliar, vamos a encontrar hemobilia por la presencia de bacterias productores de gases, por la colangitis vamos a tener abscesos hepáticos y también la inflamación va a producir estenosis en algunos casos. Todo esto va a contribuir a la estasis biliar y a que el cuadro vaya a ser complicándose cada vez más. Al final, termina en insuficiencia hepática. En estos casos, como estamos diciendo, que se van a producir directamente los cálculos en la vía biliar por cuadro de infección. Y éstasis serían cálculos marrones. Entonces, pocas veces la vesícula tiene cálculos. Y se puede utilizar un RCP o una colangiopancreatografía con resonancia magnética para poder identificar específicamente en qué segmentos tenemos los cálculos, los abscesos. La RCP y también la PTC va a permitir la descompresión emergente del árbol biliar en el paciente séptico. El objetivo a largo plazo va a ser extraer los cálculos, los detritos de las bacterias y también tratar de aliviar las estenosis. ¿Eso qué significa? Puede requerir muchos procedimientos quirúrgicos, muchas cirugías. En algunos casos va a ser necesario vencer las estenosis mediante procedimientos de bypass, por ejemplo, una hepatoyeyunostomía. Pero áreas hepáticas del hígado donde vamos a tener abscesos hepáticos, tal vez van a requerir que realicemos hepatectomías, resecciones de las áreas afectadas del hígado.
Respecto a esta enfermedad, que repito, el texto menciona que es propia y endémica de los países asiáticos de Oriente, las recidivas son frecuentes y el pronóstico es desfavorable una vez que tengamos insuficiencia hepática. Ya para terminar, el texto nos menciona procedimientos que se utilizan para estas enfermedades. Ya los hemos mencionado, entonces vamos a ser muy puntuales. Estamos hablando de los tubos de colecistectomía percutánea transhepática, o sea, la PTC, ¿no? En aquellos pacientes que no se pueden operar porque tienen enfermedades de base, tienen contraindicaciones para la cirugía, podemos drenar la vesícula que se encuentra inflamada mediante una punción percutánea, como pueden ver acá. En pacientes con contraindicaciones para cirugía, se descomprime y se drena una vesícula que se encuentra dilatada, inflamada, que puede ser hidrópica, que puede tener contenido purulento. Se pasa el catéter a través del hígado, justamente para minimizar el riesgo de fuga biliar por la presión que produce el parénquima hepático. Una vez que se retire el catéter y que tal vez se estabiliza la patología de base del paciente, se puede producir o se puede programar una colecistectomía. También tenemos las intervenciones endoscópicas. El rey en la reina de estas intervenciones endoscópicas es el RCP, ¿no? La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Son valiosas herramientas terapéuticas, tanto diagnósticas como terapéuticas. En casos especiales como la presencia de una anatomía en Gede-Rose o una hepatoyenostomía previa, va a ser muy complicado realizar un RCP. Aunque el texto dice que no es imposible, pero cuando se distorsiona la anatomía, es muy complicado que podamos realizar la canulación y que tengamos un efecto terapéutico. En esos casos, nos vamos a la PTC. Aquí podemos ver las imágenes que nos muestra el texto, ¿no? Esto es lo que les he mostrado más antes. Nuestra cánula, aquí tenemos nuestro alambre para realizar la esfinterotomía, y aquí nos muestra una vez, es como cuando cortamos plataforma, ¿no? Con nuestro esfinterótomo especial, como un alambre cargado con voltaje, se realiza el corte y se amplía, se abre la papila y nos permite extraer los cálculos. Nuestra última pregunta. La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección de los cálculos biliares sintomáticos, siendo este procedimiento una contraindicación absoluta en... ¿Cuál es una contraindicación absoluta para la colecistectomía laparoscópica? Y esto es pregunta de examen pasado también, ¿no? Y como sabemos, preguntas de exámenes pasados no les podemos fallar. Insuficiencia cardíaca congestiva. Veamos, hablando de la colecistectomía, nos dice, es la cirugía abdominal, bueno, una de las cirugías abdominales más frecuentes realizadas en países occidentales. Solo en Estados Unidos cada año se realizan 750.000 cirugías de colecistectomía. La primera colecistectomía abierta en 1882 por Karl Langenbach. Y durante 100 años esa ha sido la técnica, la colecistectomía abierta. Tuvieron que pasar más de 100 años para que en 1987 Philippe Muret, francés, realice la colecistectomía laparoscópica por primera vez. Al día de hoy, la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección para los cálculos biliares sintomáticos y también el tratamiento para complicaciones de la enfermedad por cálculos biliares. Existen pocas contraindicaciones para la colecistectomía laparoscópica, pero generalmente estas contraindicaciones serán para aquellos pacientes que no soportarían un aumento de presión intraorinal por el neumoperitoneo. Estamos hablando de inestabilidad hemodinámica, coagulopatía no controlada, una franca peritonitis, EPOC e insuficiencia cardíaca, que es nuestra respuesta. Todos los otros incisos que pueden ver acá forman parte de lo que antes se consideraban contraindicaciones relativas, pero que ahora se consideran factores de riesgo de una cirugía difícil. O sea, no contraindican la cirugía laparoscópica, pero sí nos están avisando que el procedimiento va a estar un poco más complicado. Estamos hablando de una colecistitis aguda, de una colecistitis con gangrena o empiema vesicular, presencia de fístulas biliares entéricas, pacientes con obesidad, embarazo, pacientes con derivaciones ventriculoperitoneales, cirrosis,
o que hayan tenido cirugías abdominales superiores antes. Se pueden operar. La tasa de conversión, por lo que he mencionado, por el desarrollo de la habilidad y la técnica de los cirujanos, la tasa de conversión es 5% o menos de 5%. Pero en aquellos procedimientos de emergencia o pacientes que tengan enfermedad complicada, la tasa de conversión sube entre un 10 a 30%. De todas formas, la tasa de mortalidad de la COLELAP es aproximadamente solo del 0,1%. Y aquí tenemos la imagen que nos muestra de una colostomía laparoscópica, la cual nos muestra primero dónde se colocan los trócares, es la posición o técnica americana. Y como lo primero que tenemos que hacer es identificar la vesícula y abrir nuestro triángulo hepatocístico. Y es ahí donde nosotros tenemos que realizar la disección. Y una vez que estamos realizando la disección, nos dice lo más importante en la cirugía laparoscópica es tener una visión de seguridad crítica. Lo que les había mencionado en la parte de anatomía. Antes de cortar, tenemos que haber trabajado bien estas estructuras del triángulo de Calot, del triángulo hepatocístico, para tener un marco de visión crítica o de seguridad crítica. ¿Cuáles son las tres condiciones para tener esta visión crítica de seguridad? Primero, el triángulo hepatocístico libre de tejido graso y fibroso, como se puede ver en la imagen del texto. Que el tercio inferior de la vesícula se separe del lado, exponiendo la placa cística. Como pueden ver aquí, esta parte ya se encuentra libre, casi hasta el fondo ya ha llegado a la disección. Pero con que sea el tercio inferior es suficiente. Así se puede ver la parte posterior del hígado, bueno, la parte inferior del hígado. Y también solo pueden existir dos estructuras, y el texto vuelve a repetir, dos y solo dos estructuras que entran a la vesícula. ¿Cuáles son esas estructuras que van a la vesícula? El conducto cístico y la arteria cística. Si existiese una tercera o una cuarta estructura, o si faltara una de estas dos, lo que hay que realizar es una colangiopancreatografía, o perdón, una colangiografía transoperatoria o intraoperatoria, para poder ver la anatomía. La arteria no es muy complicada. Si tuvieses mucha mala suerte y llegaras a lesionar la arteria hepática derecha, lo que harías sería condicionar isquemia y necrosis de un segmento del hígado. O sea, desvitalizarías un segmento del hígado. Pero tenemos bastante parénquima hepático. Lo más grave es realizar lesiones de vía biliar. Entonces, es por eso que la colangiografía intraoperatoria se encarga de dilucidar cuando uno tiene dudas en la anatomía por las anomalías que existen. Si no existen anomalías y solo tenemos dos estructuras, entonces recién podemos comenzar a seccionar. Como pueden ver aquí, se colocan los clips, se secciona, y una vez que se encuentra todo cortado a nivel de nuestro triángulo hepatocístico, la disección se hace desde el ilio hacia el fondo y se libera la vesícula. Para una colecistectomía abierta, nos menciona, actualmente es un procedimiento poco frecuente. Se puede abordar por una incisión media o por una incisión concha. El texto dice una subcostal derecha. La disección, lo que menciona el texto, es lo contrario a una colela, o sea, una disección de fondo hacia el triángulo hepatocístico. Estas no son imágenes del texto, pero nos permiten ver la diferencia. Aquí nosotros primero trabajamos en el ilio y una vez que está trabajado el ilio, recién nos vamos hacia el fondo. Eso es más o menos lo que se puede hacer también en una cirugía abierta y se llamaría una disección o una colecistectomía indirecta, porque estamos yendo hacia atrás, del ilio hacia el fondo, hacia atrás. En cambio, una directa sería ir desde el fondo hacia el ilio. Si alguna vez han visto. Comienzas, porque lo más fácil de identificar es el fondo. Entonces comienzas a diseccionar el fondo y te vas trabajando por detrás y se va haciendo la vesícula cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, y cuando se encuentra el infundíbulo y el cístico, a ese nivel uno anuda y corta. Generalmente se reserva para casos particularmente difíciles, en los que la vesícula biliar está parcialmente obliterada o no se puede identificar. Si
nosotros no trabajamos esta parte, no se puede completar una colecistectomía. Entonces, para esos casos difíciles, recurrimos a una colecistectomía parcial. O sea, intentamos cortar todo lo que podamos de vesícula, sacamos todos los cálculos que contiene y luego lo cerramos. Y por seguridad, dejamos un drenaje. Lo que se ha mencionado, la colangiografía intraoperatoria. Es una herramienta adicional para valorar los conductos biliares extrahepáticos. También permite identificar cálculos en el conducto biliar común y también nos aclara una anatomía ductal atípica o anómala. Su uso de rutina sigue estando en debate. Hay unos cirujanos que dicen hay que hacer a todos los pacientes que entran a Colelab o que entran a una colecistectomía abierta. Otros dicen no, no es necesario. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Cuando se ha realizado de rutina, en aquellos pacientes que no tenían ictericia, que no tenían datos ecográficos ni laboratoriales de una coledocolitiasis, presentaban cálculos en vía biliar. Y como se han identificado, se han resuelto durante la cirugía. Entonces, hasta un 7% de los pacientes presenta cálculos. Pero aún así, muchos cirujanos dicen todavía no hay que usar las rutinas solamente cuando hay sospecha de coledocolitiasis. Un colangiograma, una colangiografía ideal, tiene que incluir el llenado de los conductos hepáticos derecho-izquierdo, tiene que haber vaciamiento del duodeno, y aquí lo que mencionaba esa pregunta de examen pasado que tuve que modificar un poco. Si no se visualiza el contraste en duodeno, se puede utilizar una dosis de glucagón para relajar el esfínter de Oddi. O sea, el glucagón sí nos sirve más que todo para procedimientos diagnósticos, no tanto así como para una colecistectomía, pero sí en ese procedimiento diagnóstico transoperatorio nos ayuda. Y lo más importante, no tenemos que ver ningún defecto de llenado, ninguna imagen negativa dentro de nuestra vía biliar. Más o menos así, ¿no? No se tiene que ver. Y si se encuentra, hay que tratarlo. Ya para finalizar, estamos con la exploración del conducto biliar. Vemos que si bien la RCP preoperatoria es la opción adecuada para cálculos conocidos por el conducto biliar, la exploración también nos va a dar buenos resultados. ¿Cuál es la ventaja? Podemos hacer todo en un mismo tiempo, en un solo procedimiento, en una sola cirugía. Podemos sacar la vesícula y también explorar la vía biliar y sacar cálculos de vía biliar. Para sacar los cálculos podemos utilizar irrigación de solución salina a través de un catéter. Podemos realizar dilatación con balón y a través de una cesta de alambre atrapar y retirar los cálculos. O también utilizar un coledoscopio flexible para ingresar y utilizar todos estos también con visión directa. Aquí la imagen del texto nos muestra las opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, ingresa a través del conducto cístico. Lo que les he mencionado más antes, podemos ingresar por el conducto cístico, realizamos todo lo que tenemos que hacer, la parte diagnóstica, la parte terapéutica, y solamente cortamos más abajo y no hay que suturar nada. Aquí, por ejemplo, está pasando un alambre en la canastilla de dormia, atrapa el cálculo y lo retira. Aquí, de igual forma, mete la cánula y lo retira. Pero a veces no puedes ingresar por el cístico. Tienes que hacer un corte, una coledocotomía. Entonces realizas el corte, de igual forma pasas el alambre o pasas el balón y puedes sacar el cálculo. Y si es abierto, tienes que reparar. Si es ancho, puedes suturar de forma primaria. Si es delgado, instalación consonante. Aquí en esta imagen se puede ver cómo la canastilla de dormia, la cesta, ha logrado atrapar al cálculo y lo va a retirar. Ya, finalmente, para terminar con una diapositiva más, los procedimientos comunes de drenaje de conducto biliar. Lo que habíamos mencionado, va a haber casos en los cuales ni la PTC ni el RCP del balón, la canastilla, nada va a funcionar para eliminar el cálculo ni para restituir el tránsito biliar. Entonces, en casos muy raros, vamos a fracasar en todo. Va a necesitarse entonces un procedimiento adicional para drenar ese colédoco. Se puede utilizar una esfinterotomía transduodenal. Esta es una imagen que encontré, ya que el texto no nos da una buena imagen al respecto, pero se puede ver, ¿no? Cómo identificamos el duodeno, lo liberamos, porque aquí tenemos estos ligamentos que lo colocan en su situación, cortamos esos ligamentos
y lo movemos hacia adelante. Esto se llama maniobra de Kocher. El libro lo menciona en varios capítulos. La maniobra de Kocher te lleva hacia adelante al duodeno. En el duodeno, entonces, segunda porción, cortamos, abrimos y encontramos nuestra ampolla de váter. Entonces, aquí en nuestra ampolla de váter, canulamos, va a ser una sonda canalada para realizar un corte, para no pasarlos y abrir por completo, solamente una apertura parcial, como podemos ver aquí, un corte, 1 a 1 centímetro. Una vez que está abierto, canulamos a nuestra vía, retiramos el cálculo y para que siga abierto se lo madura, se lo sutura y luego se cierra el duodeno. Esa es una esfinterotomía transduodenal. O sea, estamos cortando el esfínter, cortando la ampolla y el esfínter que se encuentra dentro a través del duodeno. Eso es cirugía abierta. Pero también vamos a tener procedimientos de bypass. Si no podemos resolver, no podemos extraer, vamos a tener que hacer caminos alternativos. Y esos son los que nos muestra el texto en este gráfico. Vamos a tener una colédoco-duodenostomía, que será unir el colédoco con el duodeno, una colédoco-yeyunostomía, que será unir el colédoco con el yeyuno, y una hepato-yeyunostomía. Entonces, si no puede pasar aquí abajo, vamos a tener que saltarnos eso, un bypass. Vamos a cortar más arriba al colédoco y, como menciona el texto, de forma lateral. Generalmente en este sentido tenemos que abrir como tienda al colédoco para que no se estenose. Cortamos en la primera porción del duodeno en su cara superior, abrimos y suturamos y así nos queda. Por ahí ya va a drenar la bilis. Y tiene que ser ancho para evitar estenosis, para evitar futuros cálculos. Otra opción, si no podemos llevar al duodeno porque esto es muy delgado o porque el duodeno está muy fijo y no tenemos suficiente colédoco como para alcanzar al duodeno, vamos a subir un asa yeyunal. Conseguimos el asa yeyunal, la ascendemos y es ahí donde vamos a hacer nuestra anastomosis. Y hacemos una configuración en Y de Rux. De igual forma, la bilis va a llegar al intestino. Ese es nuestro bypass. O cuando la obstrucción es más alta y tenemos que obviar lo que viene a ser colédoco proximal, conducto hepático o la unión de los hepáticos, subimos directamente un asa yeyunal al hígado, a la placa hepática. De aquí ya no hay conducto biliar extrahepático, lo estamos subiendo directamente al hígado y a la emergencia de los hepáticos derecho y izquierdo. Y esta técnica que es muy buena, que es utilizar tutores. O sea, vamos a colocar un tutor, un catéter al hepático derecho, uno al hepático izquierdo, que nos van a asegurar que van a llegar la bilis al yeyuno, al intestino. Este catéter realmente se lo exterioriza para luego, cuando estamos seguros que ha cicatrizado, lo retiramos y aquí ya ha quedado la anastomosis. Esta entonces será una hepato-yeyuno anastomosis, una hepato-yeyunostomía. Estos ya son procedimientos más avanzados, son para casos extremos, ¿no? Pero así más o menos son las 3 configuraciones para el bypass. Y eso sería todo. Van a disculpar realmente que haya sido tan extenso. Realmente hablar de vesícula es hablar tal vez de una de las patologías que más se opera a nivel nacional, que tiene mucha prevalencia. Pero en términos del examen no he visto muchas preguntas. Aunque sí, ¿no? Por lo menos unas 6 preguntas en todos los exámenes pasados. Y no ha habido mucha diferencia. Entonces, espero que les haya servido para repasar. Yo siempre tengo el cuidado de tratar de no saltar muchas cosas porque al final todo, como que tal vez te pueden preguntar de todo un poco, ¿no? De todas formas, hemos repasado lo más posible. Ya hablar de todo el capítulo de vesícula biliar y vías biliares extrahepáticas es amplio, por eso nos hemos tenido que extender. Entonces, espero que haya sido útil. Ya queda, bueno, el mes termina esta semana, así que nos quedan 2 semanas para el examen. No hay que soltar, hay que seguir estudiando, hay que aprovechar el fin de semana. Con la venia del Señor, todo el esfuerzo va a tener su recompensa. Entonces, si tuviesen alguna pregunta.
vamos a aprovechar para responder, y si no, vamos a dar por concluida la clase. Síndrome de Mirici. Ya, lo vamos a hacer cortito. Tampoco habla mucho el texto sobre el síndrome de Mirici. Pero lo que sucede con el síndrome de Mirici es que la presencia del cálculo no se va a quedar solamente en la vesícula. Una vez que, por ejemplo, aquí se impacta, y si nosotros tenemos condiciones, y una de esas condiciones es que nuestro cístico esté muy cerquita a nuestro hepático común, es que cuando el cuando el cálculo a este nivel se impacta, se va a inflamar tanto que va a empezar a afectar también al conducto hepático común. O sea, no se va a quedar solamente en la vesícula. Aquí ya está invadiendo a este nivel. Si está comprimiendo, ya sea por la inflamación, y aquí se ve muy bien cómo las paredes se inflaman a diferencia del grosor de las paredes a estos niveles. La inflamación por el impacto del cálculo está disminuyendo la luz, tanto así que esto se puede obstruir. Entonces tendríamos nosotros nuestra colecistitis aguda, pero además un cuadro obstructivo. Y esto dice, ¿no? La inflamación pericolestística grave como consecuencia del impacto del cálculo en el infundíbulo de la vesícula va a obstruir mecánicamente el conducto biliar. Todo esto se conoce como síndrome de Mirici. Ahora, este síndrome de Mirici tiene varios grados. El grado inicial es justamente este. Solamente el cálculo está apoyándose, está aplastando, está comprimiendo la vía biliar. Si esto continúa, el cálculo va a ser algo más que pasar a la vía biliar. Va a destrozar esta pared. Va a formar una fístula entre la vesícula y la vía biliar. Entonces, vamos a tener diferentes grados de destrucción. Generalmente es por tercios. El siguiente nivel es un tercio. El que le sigue es 2/3. Y el que le sigue es completamente la circunferencia de todas estas paredes ya están completamente comprometidas y ya tenemos nuestra fístula colecisto-coledociana. Pero también actualmente el síndrome de Mirici ha aumentado 2 grados más. Bueno, un grado más que se divide en 2. Y es hablar de un cálculo que está aquí con esta fístula y también hablar de fístulas colecisto-entéricas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la vesícula se ha unido al duodeno porque ha habido un cálculo que ha ido horadando con la inflamación y ha comunicado la vesícula con el duodeno. Si el estómago se encontrara por acá y la vesícula más medial, podría incluso llegar a comprometer al estómago. Entonces, esas ya se llaman fístulas vesicoentéricas o colecistoentéricas. El más importante, o que uno siempre se recuerda, el síndrome de Bouberet, es cuando se ha obstruido el vaciamiento gástrico por un cálculo que se ha originado en la vesícula. Y el ilio biliar como tal es cuando se produce una obstrucción, de igual forma por una fístula y un cálculo que se ha impactado y es el que está produciendo la obstrucción intestinal. Y bueno, esto es respecto al síndrome de Mirici. Si después de una colchectomía laparoscópica se puede volver a presentar la clínica, ¿qué tratamiento se toma en cálculos recurrentes? Ya, el texto justamente nos dice qué hay que hacer para los cálculos recurrentes. Y lo vemos en esta parte. Hablamos de coledocolitiosis. Nos menciona, puede haber casos en los cuales se dejan durante la cirugía o no se perciben y se diagnostican después de la cirugía. Estos se llamarán retenidos. Pero también puede pasar meses o años después y recién los diagnosticamos. Estos se llamarán recurrentes. Pero la idea es que tenemos cálculos después de una cirugía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tratarlos por endoscopía, o sea, lo ideal, un RCP. Si no se puede por RCP y ya tenemos una sonda instalada en algunos casos, podemos utilizar la sonda T. Si no hay una sonda T, nos vamos a la PTC, a la punción transhepática, ¿no? ¿Verdad? Pero en el último de los casos, repetir la cirugía. ¿Qué es lo que hay que hacer?
En realidad, lo último que hay que hacer es volver a operar. Hay que tratar de utilizar las otras opciones terapéuticas que tenemos para sacar los cálculos. Y sí, la clínica puede ser parecida, puede ser dolor, puede haber datos de obstrucción tanto transitoria o puede volver a producirse una ictericia, como una obstrucción total. Pero el tratamiento tiene que ser desde la endoscopía hasta el último, que sería una nueva cirugía. ¿Cuál puede ser la causa de ictericia persistente luego de una colestomía laparoscópica? Eso depende mucho. Hablar de una colecistectomía laparoscópica y sus complicaciones es que puede haber migrado un cálculo, por ejemplo, un cálculo que se encontraba en la vesícula cuando nosotros manipulamos para realizar la cirugía. Ese cálculo puede migrar. Nosotros terminamos la cirugía y ese cálculo que migró posteriormente va a obstruir la vía biliar y va a producir una ictericia, una obstrucción. Eso sería lo más benigno, digamos. Dentro de lo más perjudicial que puede pasar es que nosotros le coloquemos, por ejemplo, un clip al colédoco en lugar del cístico. O que lesionemos, lo quememos un poco y este se estenose. Y esas lesiones de vía biliar también pueden manifestarse con ictericia después de la cirugía. Es justamente que el libro, y yo también, hago mucho énfasis en que si conoces la anatomía y tienes los cuidados durante la cirugía, puedes evitar todas esas consecuencias. Cuando desconoces la anatomía, ignoras las anomalías anatómicas que existen, corres riesgo de producir lesiones de vía biliar. Creo que no hay más preguntas. Ha sido una clase bastante larga. También era un tema extenso, un tema bastante importante. Espero que haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Y nada, pues hay que seguir estudiando. Que tengan un buen fin de semana. En unos minutos yo voy a subir las preguntas del tema. La presentación siempre se sube, o es lo que a mí me indica, ¿no? Yo siempre paso la presentación, que tiene que subirse a la plataforma. Y nada, la siguiente semana vamos a tener nuestra clase 11, que también es un tema largo, pero va a ser solamente un tema para toda la clase. Vamos a aprovechar para hacer nuestro repaso de 10 preguntas de temas previos. Y nada, vamos a ver una pregunta más. ¿La colitis asintomática debe ser operada? Es una buena pregunta y el texto menciona: no se recomienda hacer colecistectomías profilácticas. Tienen que ser generalmente cuadros sintomáticos, exceptuando historia familiar de cáncer o que tengas un hallazgo, por ejemplo, de una lesión, por ejemplo, un pólipo demasiado grande o un pólipo que está creciendo o una lesión que te sugiere cáncer o un futuro cáncer. En esos casos sí se puede operar, pero una coleritis asintomática de preferencia no se realiza. Tiene que ser sintomática. Si ya ha presentado episodios de dolor, ahí sí se puede operar. Pero si nunca ha presentado episodios de dolor, no debería operarse, según el texto. No existe la colecistectomía profiláctica tampoco. Carcinomas. A lo que me comentaron, carcinomas no van a ver conmigo. Tenemos 2 clases más conmigo, que vendrían a ser, si no me equivoco, traumatismos. Tenemos traumatismos y quemaduras. Esas serían las 2 clases que nos quedan. Entonces, la siguiente clase vamos a tener traumatismos, que es un capítulo bastante largo. Hay que recordar también que ha cambiado la bibliografía, que antes era el ATLS, pero ahora es el texto. Y bueno, repito, las clases de cirugía son solamente los días viernes. ¿Okay? Doctor, ¿cómo se puede solucionar las lesiones de vía biliar post-colestomía laparoscópica? Es casi lo mismo que hemos visto con nuestro drenaje. Está en este capítulo, o sea, en el capítulo del texto, ¿no? Pero no está dentro de nuestro temario para la bibliografía para el examen. Pero ¿cómo se repara? De esta forma se repara. Dependiendo dónde se encuentra la lesión, podemos hacer un bypass. La idea es que exista un tránsito
un nuevo tránsito, que la bilis llegue al intestino, eso es lo que importa. Y si hay que hacer este tipo de cirugías grandes, habrá que hacerlo. Porque si no se realiza, muchas veces las estenosis, las fugas, se asocian a infección, sobreinfección, colangitis crónica, y todo eso lleva a insuficiencia hepática. Eso es lo más grave. Por eso decía, en la cirugía laparoscópica puedes dañar la parte vascular, su repercusión no es tan importante. Pero si dañas la